Hola, buenos días, tardes o noches, cuando sea que estén viendo este video, espero que anden bien. Soy Josefina y vamos a ver el shock cardiogénico. Entre los objetivos que me propuse al momento de realizar la clase tenemos el de reconocer la definición de shock cardiogénico, poder identificar las principales causas etiológicas de shock cardiogénico, poder reconocer los signos clínicos típicos del shock cardiogénico y poder analizar los mecanismos compensatorios que se activan durante esta patología. El shock cardiogénico se define como la incapacidad del corazón para entregar un flujo sanguíneo suficiente a los tejidos para satisfacer a las demandas metabólicas. Esto ocurre gracias a el daño en la bomba cardíaca. Por alguna situación o circunstancia ocurre algo que daña al corazón, de manera que el mismo no puede realizar su función de la manera que lo hacía habitualmente. Entre los parámetros que se afectan en el shock cardiogénico tenemos al bajo gasto cardíaco, el cual instaura un estado de hipotensión, que favorece a la hipoxia tisular, es decir, a los tejidos les llega una cantidad de oxígeno insuficiente para que estos puedan satisfacer sus necesidades metabólicas. Pero todo esto ocurre en presencia de un adecuado volumen intravascular, es decir, la volemia o volumen sanguíneo circulante se encuentra conservado. Las causas o la etiología por la que ocurre el fallo cardíaco pueden dividirse en tres tipos: causas cardiomiopáticas, arrítmicas o mecánicas. Entre las causas cardiomiopáticas, la principal es el infarto agudo de miocardio con compromiso de más del 40% de la pared ventricular izquierda o derecha. Entre las causas arrítmicas encontramos a las taquiarritmias y bradiarritmias atriales y ventriculares, y entre las causas mecánicas tenemos a la insuficiencia de las válvulas aórtico-mitral y a los defectos valvulares agudos debido a la ruptura de los músculos papilares o las cuerdas tendinosas. En cuanto a la fisiopatología del shock cardiogénico, la misma se asocia con la pérdida de más del 40% del miocardio ventricular izquierdo o derecho. Es decir, puede ocurrir un infarto agudo de miocardio del ventrículo derecho o un infarto agudo de miocardio del ventrículo izquierdo. Vamos a ver qué pasa luego de un infarto agudo de miocardio del ventrículo derecho. Luego del infarto agudo de miocardio del ventrículo derecho, disminuye la complacencia diastólica de manera que ocurre una disfunción sistólica del ventrículo derecho, instaurándose un estado de volumen sensible. Esto se traduce de la siguiente manera. El estado de volumen sensible que ocurre luego del infarto se da porque el corazón queda más rígido, de manera que disminuye la complacencia. Recordemos que la complacencia es la capacidad de almacenar un determinado volumen sin un aumento brusco de presión. Esto genera que el ventrículo derecho no pueda almacenar el mismo volumen de sangre que hacía anteriormente, produciendo la disfunción sistólica del ventrículo derecho gracias a la disminución del volumen sistólico, o sea, de la cantidad de sangre que eyecta durante la sístole en el ventrículo derecho. Ahora, luego del infarto agudo de miocardio del ventrículo izquierdo se instaura un estado de presión sensible, debido a que, luego del infarto, numerosas células miocárdicas mueren, de forma que el ventrículo izquierdo tiene menos fuerza para eyectar la sangre durante la sístole. En el shock cardiogénico se instauran numerosos mecanismos compensadores. Tenemos tres de estos, que son el sistema nervioso simpático, la vasorregulación local y los efectos que están mediados por el riñón. En cuanto a la compensación por parte del sistema nervioso simpático, la misma ocurre gracias a la estimulación por parte de los barioreceptores y los quimioreceptores. Estos ocasionan un aumento en la frecuencia cardíaca y en la contractilidad miocárdica, es decir, hay un aumento inotrópico y cronotrópico. A su vez, producen una vasoconstricción venosa y un desplazamiento de fluidos dentro del compartimento vascular. Todas estas situaciones ocurren con el fin de aumentar la precarga, ya que recordemos que estamos en un estado de hipotensión. La vasorregulación local se basa en la redistribución de la sangre gracias a los efectos locales mediados por metabolitos vasoactivos que producen vasoconstricción o vasodilatación. Por ejemplo, la sangre se redistribuye de la piel, los intestinos, el músculo estriado esquelético, donde estos metabolitos vasoactivos producen una vasoconstricción, y la dirigen hacia el cerebro, corazón y riñón, donde se produce una vasodilatación arteriolar y capilar gracias a que estos tejidos son mucho más sensibles a la hipoxia. Por otro lado, en cuanto a los efectos renales, los mismos están mediados por el sistema renina-angiotensina-aldosterona.
El sistema renina-angiotensina-aldosterona se ve estimulado por dos grandes sistemas. Por un lado, por la estimulación simpática, que sí, casi siempre están de la mano, y por otro lado, que como estábamos en un estado de hipotensión, hay una inadecuada presión de perfusión renal. Uno de los productos del sistema renina-angiotensina-aldosterona sabemos que es la angiotensina 2, que produce, por un lado, una vasoconstricción periférica y también lleva a la síntesis de aldosterona que produce un aumento en la reabsorción de sodio y agua, que tiene el fin de aumentar la precarga. Esta reabsorción de sodio y agua aumenta el volumen sanguíneo. Pero, como dijimos anteriormente, en el shock cardiogénico el volumen sanguíneo es normal. Esto ocasiona una distensión de la aurícula derecha que lleva a la producción de péptido natriurético atrial, que aumenta a su vez la excreción renal de sodio y agua mientras disminuye la producción de renina y también contrarresta los efectos de la angiotensina 2. Sin embargo, recordemos que seguimos en un estado de hipotensión, misma hipotensión que estimula la liberación de hormona antidiurética, que aumenta la reabsorción de agua. Todo, recordemos, con el fin de aumentar la precarga. Sin embargo, como aumenta la volemia en una situación en la que nuestro volumen sanguíneo circulante era normal, también aumenta la poscarga. De manera que todos estos mecanismos compensadores llevan adicionalmente a la depresión de la contractilidad del miocardio. Y estos mecanismos compensadores al final son abrumados por el deterioro de la función miocárdica. O sea, sirven en un primer momento como para estabilizar la situación, pero al final el daño es mayor de lo que puede compensar. En cuanto a la clínica del shock hipovolémico, tenemos los siguientes signos y síntomas. El paciente presenta disnea con palidez, cianosis, ya que no llega a la sangre, el pulso es débil y rápido, hay una disminución de la tensión arterial con estrechamiento de la presión diferencial, taquipnea, respiración de Cheyne-Stokes y distensión yugular. Mientras que el diagnóstico ocurre por una presión sanguínea menor de 90 milímetros de mercurio, un aumento de la diferencia arteriovenosa de oxígeno, que es mayor a 5,5 mililitros por decilitro, y una disminución del índice cardíaco en presencia de un aumento de la presión capilar pulmonar. Esta es la bibliografía que utilicé, así que saben, cualquier duda pueden consultarla acá o si no a los grupos de WhatsApp. Cualquier pregunta no es molestia. Y si no hay una duda, muchas gracias por su atención.